Economía fin de semana en France 24. Hoy me acompaña en el estudio Juan Pablo Lucumí, a quien le doy la bienvenida. Juan Pablo, ¿qué tal? Acá estamos una vez más. Así es, Juan Pablo. Hoy hablaremos de la crisis o las crisis en las apps de citas porque parece que se apaga la llama en estas aplicaciones. Pero antes vamos a hablar de la dimensión de esta industria. ¿Qué tan grande es? Pues Cupido está triste o al menos está dejando de flechar personas a través de aplicaciones para citas en el tiempo reciente y ya revisaremos por qué. Hoy hablamos de esta inmensa industria que en 2023 tuvo un tamaño de mercado de 5,34 mil millones de dólares y que reúne hasta a 350 millones de personas en todo el mundo. Las aplicaciones de citas que buscan encontrar similitudes en sus usuarios para que agenden una cita personal o que salga una relación del encuentro vieron un pico de descargas con la llegada del COVID-19 y el confinamiento, con millones de usuarios encerrados en sus casas buscando el amor a distancia. Pero desde 2022 vieron cómo esa euforia considerablemente se apagó. Muchas de las prácticas desde la pandemia han cambiado con las personas volviendo a las citas de forma presencial o simplemente miles de usuarios asegurando estar cansados de no encontrar resultados tras horas y horas buscando un match sin ningún éxito en la aplicación. La desconfianza, los perfiles falsos, las estafas y hasta las extorsiones o secuestros también han hecho a Cupido pues que se espante y ya no trabaje con tanta euforia en los aplicativos. Analizaremos este tema con Eric Bear, profesor de economía, quien desde Berlín dijo lo siguiente. Ha venido cayendo efectivamente en unas cifras importantes, sobre todo porque hay que pensarlo de esta forma. Es un mercado que creció a partir del 2013-2014 con ese impacto tan grande que tuvo Tinder y con las otras aplicaciones como Hinge, Bumble que vinieron después y que crecieron fuertemente en el 2018 y que ya desde el 2020 empezaron a verse, digamos, un poquito más en problemas, justamente porque las promesas que hacen, y estamos también hablando de aplicaciones más pequeñas como las que hay aquí también en Alemania, no necesariamente corresponden a eso que imaginan los usuarios. Juan Pablo, hablemos, por ejemplo, de los principales problemas que han tenido estas aplicaciones, porque al final son empresas, ¿no? Y los que buscan son ingresos y ganancias. Así es, dividendos, estas compañías, y es que aunque muchas de ellas muestran ingresos con crecimiento desde 2015 que empezó su boom, lo cierto es que ese crecimiento es cada vez menor. En ese año Tinder fue la que se llevó la mayor tajada con 1.900 millones de dólares en ingresos, pero al mismo tiempo se quedó detrás de Bumble en cuanto a su capitalización bursátil se trata. Precisamente sobre el valor en bolsa, mientras el indicador de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, Nasdaq, que reúne a las empresas tecnológicas, ha experimentado un camino al alza. Desde 2022, empresas de citas como Bumble o Match Group se movieron en el terreno negativo con pérdidas de entre el 60 y el 90% en capitalización bursátil. Hay múltiples inconvenientes que tienen estas empresas, sobre todo porque la promesa no necesariamente realmente es cumplida. Pongo un ejemplo que prometen acá en Alemania de que las personas se enamoran cada 11 minutos, pero entonces hay que entrar a ver qué significa enamorarse de verdad, cuando realmente lo que están haciendo es simplemente unos cálculos para hacer un match y al final lleva muchas frustraciones esto. Entonces, ese es uno de los principales problemas, la frustración de los usuarios que no encuentran lo que buscan. Y cuando uno se pone a pensar que estas aplicaciones, por ejemplo, en Estados Unidos, la mayor razón por la cual la gente entra a estas aplicaciones no es para dating casual o para salir en citas casuales, sino para buscar una pareja de largo plazo. Entonces, si ven que eso no es viable porque están siendo sexualizadas las mujeres, están siendo bombardeadas por una cantidad de solicitudes, de mensajes agresivos, abusivos y así sucesivamente, obviamente entonces se retraen y dicen, yo no quiero esto para mi vida porque al final no estoy ahí yo siendo valorado como una persona. Y sabe qué pasa también, Juan Pablo, que ahora la gente usa las redes sociales tradicionales para coquetear, para salir, etcétera. Conozco casos de personas que se han conocido por Instagram también, por que ejemplo. al final termina reemplazando esas aplicaciones. Exactamente. Ahora, ¿qué le esperan a estas aplicaciones si las personas están dejando de usarlas o están cansados ya de no encontrar resultados, de no encontrar el amor? Así es, pues definitivamente no es el final de esta industria, no lo estamos diciendo, que pues es relativamente nueva. Bien, pues en un esfuerzo por aumentar sus márgenes de ganancia, las aplicaciones han estado vendiendo actualizaciones pagas para complementar sus bajos ingresos publicitarios, pero la proporción de personas que están dispuestas a gastar dinero en apps de citas ha disminuido. Por ejemplo, en Tinder el número de usuarios que pagaban han caído en 7 trimestres consecutivos. Nuestro invitado nos habló de otras posibles opciones que tengan estos aplicativos. Pero la promesa es que la inteligencia artificial va a lograr hacer estos matches y precisamente ahí es donde está el problema.
y que puede ser un potencial también para las empresas, que entiendan que su mercado natural no necesariamente va a crecer y crecer exponencialmente, sino que tienen que volver a las cosas básicas y es buscar cómo una persona conoce a otra digamos, en esa misma pues, inocencia de la primera conversación sin necesariamente estar prometiéndoles que se van a enamorar, porque es algo muy difícil prometer algo tan poderoso y luego salir con nada. ¿Sí? Entonces yo creo que la promesa hay que ajustarla un poco a lo que realmente pueden hacer, que es, por ejemplo, interacción y sí, claramente especializándose en temas étnicos, como lo han hecho también, que hay apps especializados también en algunos grupos específicos. Eso, seguirlo haciendo me parece que es importante, pero no cometer el error como lo cometió ahorita Bumble con esta publicidad que les salió tan mal, que es justamente ir a decirle a las mujeres que el celibato no es una opción. Y eso ahorita se volvió un escándalo gigantesco, la empresa tuvo que pues, sacar comunicado. Es justo hacer lo contrario de eso, es decir, lo que llamamos también un mercadeo un poco más humano, un mercadeo más sincero y no prometerle a la gente que se va a enamorar en 11 minutos cuando es algo que la inteligencia artificial nunca va a realmente resolver. ¿Usted qué prefiere? ¿Conocer a la gente de manera más espontánea o por aplicaciones de cita? Más espontánea, que sea más tradicional, con amigos en diferentes espacios. Creo que es más real al final. Bueno, cada cual tiene su público, ¿no? Hay gente que prefiere, por ejemplo, las aplicaciones porque funcionan como una especie de catálogo. Así es. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por esta información. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Para seguir hablando del comportamiento de las personas y la economía. Así será. Y ustedes televidentes también, gracias por sintonizarnos. Continúen con toda nuestra programación.